Hola Inestables, te contamos que el episodio que estás a punto de ver no está en nuestro formato original, ya que es la grabación de nuestro primer episodio en vivo por la conmemoración del Día de la Mujer. Así que esperamos que lo disfrutes y ojalá nos puedas acompañar en nuestros próximos episodios. ¡Chao! Para nosotros los inestables, la vida es estar en una transición constante, de subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Somos Andrea y Manu Y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá. Y esperamos que te guste. Ale, preséntate un poquito más, cuéntanos un poquito más de quién eres y ya les contamos de qué vamos a hablar hoy, pues que ya todos saben y por eso están acá, pero Aleja, bienvenida. Bueno, muchas gracias, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Sí, pues les puedo contar de mí, que soy politóloga, hace ya varios añitos, me gradué en el 2016, o sea, hace un rato ya. También soy humanista digital, hice una maestría en eso, me encanta el internet, me encanta la tecnología. Y me encanta sobre todo pensar la posibilidad en cómo podemos conectar lo digital para que nos permita generar transformaciones y cambios sociales, así que eso es lo que he venido haciendo también desde Hiedras. Demasiado tema, me encanta. Bueno, queríamos traer a Aleja porque, como sabemos, hemos aprendido que el Día de la Mujer no se celebra, sino que se conmemora. Ya Aleja nos va a explicar un poquito de todo esto, pero queríamos conmemorarlo siendo más conscientes de qué es el feminismo, porque a veces nos sentimos muy alejadas y alejados de este término, ¿cierto? Porque se ha transversalizado de una manera gigante y se ha vuelto algo que de pronto puede no ser en esencia lo que significa la palabra. Entonces queríamos como en un lenguaje muy cotidiano y muy común y muy amigable saber qué es el feminismo. Entonces yo creo que empecemos por ahí, como en el sentido de conmemorar este mes tan importante para la lucha por los derechos de la mujer. Entonces Aleja, cuéntanos un poquito, empecemos por el principio, ¿qué es el feminismo para ti? Súper genial, sí, pues eso me parece súper importante que hagas esa precisión como de qué es lo que significa el feminismo para mí, porque también creo que a medida que uno se va documentando más y que va aprendiendo más, se da cuenta que no existe como una única visión de feminismo, sino que por el contrario son muchas visiones y casi que podríamos decir que cada mujer o cada persona que se acerca a entender este movimiento pues va a ir construyendo como una versión propia. Pero digamos que a pesar de que existe la posibilidad como de que sea algo que podamos adaptar a nosotros mismos o nosotras mismas, hay como unos lineamientos generales y es que el feminismo es una lucha por la igualdad, ¿cierto? Y es la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a esas oportunidades y que históricamente pues lo que ha buscado es reivindicar esa opresión bajo la que han estado algunas personas, ¿cierto? ¿Quiénes son esas personas? ¿Ese grupo de personas? Las mujeres. Porque si bien hoy pues gozamos de un montón de beneficios, porque pues podemos estar acá, podemos estar reunidas, yo puedo estar aquí hablándoles, yo puedo ir a la universidad, tengo un trabajo, etcétera, eso no ha sido así. Y no ha sido así desde hace muchísimos años, no, las conquistas de los derechos de las mujeres son relativamente recientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos que en Colombia las mujeres pueden votar apenas hace 60 años, pues no es mucho tiempo, es decir, es probable que nuestras abuelas, que nuestras bisabuelas no hayan podido acceder a eso, y eso no está muy lejos de nosotras. Entonces, si nosotros pensamos en eso, pues hace sentido que exista un movimiento que busca que más de la mitad de la población busque estar en igualdad de condiciones que esa otra mitad de la población que a lo largo de todos los años, es decir, desde que existe la humanidad, ha estado un poco más oprimida. Entonces creo que para empezar esa definición es súper chévere y nos permite como ponernos en sintonía y en la misma línea. Me encanta, porque imagínense que pues yo preparándome un poquito más para este episodio y conociendo un poquito más sobre el tema, me encontré con un post que decía: si no conoces un poco sobre el feminismo, déjame contarte lo que ha hecho por ti. Y yo decía, pues muchas son cosas que yo daba por sentada todo el tiempo. La educación, o sea, para mí, estamos hablando no solo de educación superior, que igual en Colombia eso no es como que toda la población lo tenga lastimosamente, pero la educación básica también, eso era algo que mujeres de tiempos anteriores no podían contar, el voto, también la oportunidad de, no sé, incrementar o subir en la vida laboral, que ahorita hay un montón de mujeres empresarias, directivas, aunque ya vamos a hablar un poquito de esa brecha, ¿cierto? Pero es algo que de pronto en esta generación nunca habíamos tenido
la dimensión de que eso antes no estaba por sentado, ¿cierto? Y que hay un montón de mujeres detrás de todo esto en la historia que se la guerrearon, se la lucharon hasta que nosotras podamos hoy decir que esto es algo común y algo por lo cual podemos perseguir tranquilamente sin tener que generar un movimiento o algo tan masivo como lo fue este feminismo. Entonces, por ese lado me encantó el tema, estoy demasiado feliz de que lo vayamos a tratar hoy y me parece muy bonito lo que dice es porque yo sentía que el feminismo era como un documento que decía es esto y se aplica así, 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 no como que podía cada persona empezarlo a moldear a su manera. Entonces quiero que a partir de eso pues se han hecho como un montón de definiciones de pronto erróneas o cuáles han sido esos como comunicados erróneos sobre el feminismo que ahorita están como circulando por ahí, por las redes o por la sociedad en general. Yo he escuchado mucho una palabra, una expresión, y he visto mucho un video muy repetitivo que es como feminazi, ¿cierto? Y he escuchado también pues he visto mucho un video sobre unas mujeres que dicen que son conservadoras y dicen que yo no soy feminista, entonces yo sí hago este tipo de cosas, pues como, no sé, yo soy feminista, entonces yo sí dejo que mi novio me abra la puerta, ¿cierto? Entonces queríamos hablar un poquito sobre eso, sobre cuáles son las percepciones como más erróneas que se tiene hoy en día sobre el feminismo, porque es algo que ha crecido demasiado y todo el mundo tiene una percepción muy distinta. Sí, pues yo creo que pues podemos ir como de lo general como a lo particular, ¿cierto? Yo creo que hay muchos prejuicios alrededor de lo que significa el feminismo y también de lo que significa ser feminista. Porque muchas veces pues algunas personas piensan que cuando una mujer o una persona se dice a sí misma feminista, entonces lo que va a pasar es que esa persona, no sé, odia a los hombres, que es como una creencia súper generalizada y que claramente no es así porque como les decía ahorita hace un rato, o sea, lo que se busca es una igualdad que finalmente beneficia a todas las personas y a toda la sociedad. Es decir, en una sociedad donde todas las personas tienen oportunidades en igualdad de condiciones, todas las personas se ven beneficiadas, incluso los hombres, incluso pues las personas que no se benefician del feminismo o creen que no es importante para ellas. Por ejemplo, lo que tú decías, como las mujeres que dicen como no, yo no soy feminista y no sé qué, y por eso hago esto y esto y esto, y es como, claro, gracias a que el feminismo existe, tú puedes decir eso, gracias a que el feminismo existe, tú puedes tener una voz. Porque en el fondo también el feminismo es tener la posibilidad de escoger, y eso significa escoger lo que nosotras queramos ser, porque antes no teníamos la posibilidad de escoger, antes no podíamos decir si queríamos vestirnos con poca ropa o con mucha ropa, o queríamos modificar nuestro cuerpo, tener autonomía sobre él, etcétera, porque era simplemente lo que estaba dispuesto y diseñado para nosotras. Hoy tenemos la posibilidad de escoger ser conservadoras, o ser liberales, o ser feministas. Antes no teníamos la posibilidad, entonces creo que eso es súper importante, la posibilidad de escoger. Y también creo que hay una creencia como muy generalizada y está relacionado con eso que tú decías, y es como esa idea de que ser feminista es encasillarse o meterse en una caja y que a partir de esa cajita entonces tú ya no puedes hacer más cosas o no puedes opinar diferente o no puedes estar en desacuerdo. Y creo que no es eso, o sea, creo que como lo decía, o sea, quisiera como que si hay algo de todo lo que podamos conversar hoy es quedarnos con esa idea de que el feminismo es una posibilidad de libertad, es una posibilidad de escoger, es una posibilidad de realmente ser quienes queramos ser. Y creo que eso, pues como el hecho de que las mujeres odian a los hombres, el hecho de que pues te vuelves como, no sé, por ejemplo hay personas que piensan que si te vuelves feminista, no sé, de pronto entonces tu orientación sexual va a cambiar, que eso también es algo súper errado, como creer que solamente el feminismo es para, no sé, mujeres que les gustan las mujeres únicamente, o que si entonces tú te vuelves feminista, entonces te vas a volver súper, esta expresión pues a mí no me gusta para nada, pero creo que sirve para ejemplificar, y es como que te vas a volver súper marimacha, o vas a abandonar de alguna forma como lo que históricamente se había creído que era la feminidad. Y creo que eso también es nuevamente una falacia, una mentira, porque realmente pues si nos vemos el mundo está lleno de mujeres feministas que son súper diferentes. No sé, hay otra creencia también que dice que las feministas odian a los bebés, odian a los niños, y también pues el feminismo lo que busca es que las maternidades puedan ser elegidas, más que todas las mujeres quieran abortar y haya pues como pijamadas aborteras, porque no es así. Entonces creo que es eso, es como más la posibilidad de escoger antes de imponerle a alguien o a las mujeres que se llaman a sí mismas feministas un derrotero de tú tienes que ser así, 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 porque justamente eso es lo que queremos desafiar y lo que queremos como cambiar. La idea de que históricamente nos habían dicho que si tú eras mujer tenías que ser
A, B o C, D. No, ahora con el feminismo tú puedes ser la mujer que tú quieras ser. Me encanta, porque me siento como Hannah Montana, como que puedo tener lo mejor de los dos mundos, o sea, puedo apoyar todo este movimiento, pero a la vez no sentirme mal si, por ejemplo, no sé, quiero una pareja, hombre que me mime y ya, y quiero ser una niña mimada, ¿cierto? Pero a la vez puedo estar apoyando esto, porque era algo que la Mara y yo, sobre todo, vimos en un video, que es como, yo quiero ir con toda la corriente feminista, pero manejo mal, soy demasiado consentida, me encanta arreglarme, pues, y qué lindo que tú nos expliques como que una cosa no tiene que quitar la otra, como que no es tan polarizado. Yo puedo aún así apoyar todo esto y celebrar mi feminidad o ser como la mujer que quiera ser sin problemas, sin perder este movimiento al cual yo quiero pertenecer. Yo quiero saber un poquito en la historia, a mí se me causa como mucha intriga. ¿Qué pasó en la historia que se nos salió de las manos? Como que íbamos en una lucha muy bien, habían un montón de mujeres y todas, bueno, vamos juntas porque tenemos que buscar nuestros derechos y libertades y nos podemos vestir como queramos y no tenemos que tener falda y puedo trabajar y no quiero cocinar y no quiero tener hijos y un montón de cosas. Y estábamos de acuerdo, yo creo, hasta cierto punto de la historia. Algunas, pues la mayoría de mujeres estábamos de acuerdo con qué queríamos. Pero de un momento a otro, como que esto se nos voló, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en la historia? Que esa palabra, feminismo, creó tanto miedo en la sociedad y para las mujeres y para los hombres, como que hasta desprecio. A mí me ha pasado, yo me considero una persona feminista, a mí me gusta leer sobre feminismo, me gusta aprender sobre feminismo y siempre me he considerado feminista. Y yo digo eso y de una manera como ay no, yo hasta no le corrí la puerta, o ay no, porque me tienen miedo, o sea, porque si digo feminista, que soy feminista, porque me tienen miedo, pues como si tuviera cierto poder o como si fuera simplemente como a odiarlos solo por ser feminista. ¿Qué pasa en la historia? Que esto se nos salió de las manos. Listo, pues yo creo que es importante como que lo veamos como por partes, ¿cierto? Y para eso inevitablemente tenemos que irnos como al pasado. Y es que, por ejemplo, la Revolución Francesa, yo no sé si la mayoría se acuerda, creo que casi todas y todos lo vimos en el colegio, fue como una revolución muy importante en general en los derechos, porque lo que nos permitió fue como decir como ya no queremos como los reyes, ya no queremos la monarquía, sino que queremos tener derechos como ciudadanos, ¿cierto? Pero pues esa revolución fue una revolución súper de los hombres, ¿cierto? Ahí las mujeres todavía eran consideradas como un objeto, como una propiedad del esposo o del padre. Pues digamos, si una mujer tenía hijos no podía tener como potestad sobre esos hijos, sino que el único que podía tener potestad era el padre. Y les cuento eso porque, digamos, desde la Revolución Francesa hasta más o menos como después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres buscamos muchas reivindicaciones que eran fáciles de identificar como en el plano como de las cosas como materiales o cosas que se podían ver en las leyes y demás. Entonces, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho no solamente como a la educación básica, entonces de aprender a leer y escribir, sino, por ejemplo, acceder a la universidad, acceder a tener grupos políticos y poder armarse y conformarlos. Entonces, cierto, todos esos derechos, si nosotros los pensamos, es como, claro, o sea, como que empiezan a tener mucho sentido y se hacen un poco más fáciles de materializar porque significa que tenemos que adaptar unas leyes, tenemos que abrirle espacio a ciertas personas en ciertas cosas y demás. Pero ¿qué pasó? Después de como la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Como que ya la sociedad cambió mucho, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un holocausto, pasó algo muy horrible para toda la humanidad, no puede ser que como humanidad permitimos que pasara eso, y eso generó muchas preguntas, ¿cierto? Y después de esa Segunda Guerra Mundial, pues viene la Guerra Fría y pasan otras cosas, surgen otros movimientos que ya no tienen tanto que ver como con abrir un espacio, o sea, con modificar una ley, sino que tienen que ver con cambiar la cultura. Y estoy haciendo todo esto porque no es tan fácil cambiar la cultura, no es tan fácil cambiar las creencias que están súper arraigadas en una sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Que ya las mujeres empezaron a decir, como bueno, está súper bien ir a la universidad, conseguir trabajo, todo eso, muchas gracias, pero además de eso yo quiero como que la cultura cambie y quiero que no me vean como un objeto, porque también pasó que entonces
como en este periodo como de Guerra Fría, etcétera, como que las mujeres empezaron a ser vistas como usadas en la publicidad, como objetos sexuales para vender, etcétera. Entonces las mujeres empezaron a decir, queremos cambiar la cultura, o sea, queremos dejar de ser vistas como un objeto, queremos empezar a tener más autonomía también, por ejemplo, sobre las relaciones amorosas, como por qué a las mujeres nos oprime tanto el amor, por qué nos sentimos como tan dependientes de las parejas, qué está pasando ahí. Entonces empezaron a haber muchas preguntas que no eran tan fáciles de modificar una ley, sino que eran más como de tenemos que cambiar la forma en la que nos vemos y nos relacionamos. Y ese cambio es un cambio que perdura hasta hoy. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar hoy, ¿qué cosas queremos cambiar? Por ejemplo, algo como el piropo callejero, como que a ti te digan cosas en la calle sin tu autorización, sin tu deseo, etc. Eso tiene que ver con la cultura. Y que está en el fondo es como que en el fondo vivimos en una cultura machista, en una cultura patriarcal que cree que de alguna forma las mujeres le pertenecen, pues históricamente han pertenecido como a los hombres, ¿cierto? Entonces eso es algo que tenemos que cambiar y que tenemos que modificar. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, porque un feminicida mata a una mujer, porque quiere llegar a un punto de control tal que la única forma de controlar a esa mujer es quitándole la vida, ¿cierto? Entonces eso es como algo que está muy profundo y que necesitamos cambiar y como reivindicar. Entonces creo, volviendo a lo que tú decías, como que esa necesidad de cambio radica en eso, como en que ya no solamente nos preguntamos por una cosa muy específica, sino que nos está desafiando en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros creemos. Y creo que cambiar y cuestionarnos y desafiarnos es algo que nos da mucho miedo. Y es algo que nos hace sentir mucha inseguridad y que no siempre estamos listos como para atrevernos a hacernos las preguntas y responderlas. No, total, es que creo que ya si estuviéramos hablando de un cambio, yo no sé, como de alguna tradición que llevara 5 o 10 años, pero es que estamos hablando de la historia, o sea, desde los tiempos más cavernícolas literalmente. Entonces siento que igual antes más a berracas, pues como todas las mujeres que vienen desde hace aproximadamente, no sé, 60, 70 años, como con todo este movimiento de venga cambiemos, les ha tomado tantos años y sabemos que el progreso hasta el día de hoy no se ha dado como el resultado objetivo, ¿cierto? O sea, todavía nos queda, y por eso me parece demasiado importante que estemos acá hoy como conociendo todo este tema, porque el trabajo sigue, ¿cierto? O sea, el trabajo queda. Y yo te quería como preguntar, que nos contaras de pronto algún tipo de hecho concreto, como que ha marcado de verdad ese antes o después, que nos valide y que nos dé como algún tipo de esperanza de que bajo estas cosas sí se puede cambiar un estigma, un pensamiento tan arraigado que se lleva durante tantos años, o tipo en qué territorios, en qué países ya como que el cambio se va viendo, porque sí conozco y sé que en Latinoamérica y también en Colombia somos países demasiado machistas, ¿cierto? Con unas tradiciones demasiado arraigadas sobre todo eso. Pero quiero conocer algunos casos que me den un poquito más de fe o de evidencia de que esto en la actualidad también está como funcionando y se está avanzando. Sí, pues yo creo que algo que me llena como de mucha esperanza y como de mucha emoción también, creo que es que al mismo tiempo, si bien creo que hoy el feminismo, pues como tú lo decías, es algo que de pronto puede generar miedo, puede generar resistencia y puede generar como ese tipo de cosas, creo que también eso está pasando porque cada vez más personas y sobre todo más personas jóvenes están hablando y se están preguntando qué es el feminismo, porque es importante. Y también creo que es natural que cuando algo se hace un poquito más popular de lo que había sido históricamente, como que empieza a haber como conflictos y empieza a haber desacuerdos y empiezan a decir como venga, como así que me están imponiendo el feminismo, lo que sea. Entonces creo que eso es algo como muy positivo. Creo que las nuevas generaciones están teniendo como mayor posibilidad de decisión, como mayor posibilidad de, no sé, por ejemplo, en las relaciones personales creo que ahora las mujeres en general tienen como muchas herramientas desde que son muy jóvenes para identificar, no sé, relaciones abusivas, relaciones machistas, lugares como donde no tienen que estar y que en otro momento de la historia, no sé, las mujeres hubieran permitido ciertas cosas. Creo también algo que me llena como de esperanza también es como la aceptación que estamos teniendo como de las diversidades sexuales desde muy temprana edad, y creo que eso también, si bien eso es otro movimiento, también creo que el feminismo ha ayudado mucho como a aceptar como la libertad y la posibilidad, y creo que en general ver la vida que la mayoría de las mujeres podemos tener hoy y el acceso a todo lo que tenemos hoy, creo que es como la prueba de que este movimiento realmente ha sido súper beneficioso, y que además hay algo que me parece muy lindo, y es que todas las conquistas que ha logrado como el movimiento feminista siempre se han logrado sin violencia.
siempre sean, o sea, es decir, para las mujeres acceder al voto no tuvieron que armar una guerra, no tuvieron que armar una revolución violenta, y así sucesivamente con la mayoría de las conquistas que hemos tenido. Entonces creo que eso es algo como muy valioso. Y pues también ver cada vez más mujeres jóvenes movilizándose por eso, creo que es algo que me da muchísima esperanza. Y por ejemplo ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, aunque yo tampoco soy pues una señora, pero también es como súper valioso ver eso. Entonces creo que esa posibilidad de conversar y pensarlo es súper esperanzador. A mí me pasa algo muy charro todos los días de mi vida, y es que yo me considero feminista, como les acabo de contar, pero también me da miedo el feminismo. ¿Por qué? Porque yo creo que esta lucha es demasiado importante porque nos mete en el cerebro algo que es como desnaturalizar las cosas, ¿cierto? Entonces uno como que empieza a caminar y dice, bueno, pucha, ¿yo por qué camino así? O ¿por qué doy este paso? O ¿por qué abrí esta puerta? Entonces a mí me ha ayudado más que a lograr algo en específico, porque creo que las mujeres que me anteceden, si se dice así, las mujeres que me anteceden, lo hicieron por mí, me permitieron estudiar, trabajar en lo que quería, vivir la vida que quiero, como la quiero vivir, pero siento que a lo que me sirve a mí y a lo que nos debería servir ahora es a seguir luchando, pero también a desnaturalizar un montón de cosas que tenemos hoy en día muy normalizadas. Entonces me da miedo porque yo digo, pucha, ¿será que estoy yendo en contra del feminismo porque quiero que mi novio sea súper caballeroso conmigo o porque me siento protegida al lado de mi novio? Por ejemplo, a mí no me gusta salir sola a la calle, prefiero salir con mi novio. Entonces es como, ¿será que estoy yendo en contra de mi corriente? O sea, ¿será que estoy yendo en contra del feminismo y no estoy luchando y no salgo a la calle y digo, bueno, no me importa, yo salgo sola, yo puedo con todo porque prefiero salir con mi novio y que él me cuide y que él me proteja? Entonces como que hay muchas cosas que me dan miedo de si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, o como que, por ejemplo, mi sueño más grande en la vida es ser mamá, y me da muy duro pensar que ese sueño es algo que va en contra del feminismo. Por ejemplo, es como, no sé, yo quisiera ser una mamá presente en la vida de mis hijos y en la casa, y si tengo la posibilidad, yo optaría por quedarme en la casa con mis hijos. Obviamente con una libertad económica y muchas cosas alrededor, pero me da mucho miedo pensar que estoy devolviendo un montón de progreso que hicieron un montón de mujeres porque tomo ciertas decisiones. Y yo sé que tú me vas a responder lo que siempre me responden, es que tienes la capacidad de tomar esa decisión y otra mujer de tomar otra decisión, ¿cierto? Pero igual a mí me da mucho miedo porque hay como un movimiento que no sé cómo se le llama, como no radical sino extremista, que critica mucho ese pensamiento que yo tengo de yo quiero ser una mamá que está presente en la vida de sus hijos y que se quiere quedar en la casa, porque esa es la vida que yo quiero y ese es el sueño que yo quiero, y gracias a su lucha tengo la libertad de escogerlo y no me siento esclavizada ni coartada, no, simplemente es una decisión que yo tomo libremente porque ese es mi sueño. Entonces, ¿cómo de pronto combatir un poquito ese miedo a me van a juzgar cierto movimiento como más arraigado y más godo un poquito, porque pienso así y porque pienso de pronto con un pensamiento un poco más conservador? Súper, bueno, pues yo creo que es importante como que hacer un ejercicio como de autoconocimiento y como de autoafirmación en la persona que tú eres y en la persona también como, pues en lo que respalda, pues como en esos valores y en esas creencias que respaldan tus decisiones, ¿cierto? Porque creo que en general en la vida siempre, o sea, no solamente en el feminismo, sino como en general en todo lo que hacemos, siempre hay como unas visiones externas y como unas visiones internas a la hora de tomar decisiones y demás. Entonces creo que una forma de superar eso es como estar firme y estar cierta como en lo que tú crees y en esa creencia que respalda como lo que tú haces, porque como les decía ahorita, hoy el feminismo es mucho más amplio de lo que ha sido históricamente. Hoy hay cada vez más personas hablando de feminismo de lo que históricamente hubo hablando en algún otro momento de la historia. Entonces es natural también que haya unas visiones que dicen que sean como, no sé, pues voy a decirlo de esta forma, como un poco más fundamentalistas o como más extremistas de lo que es esa visión, y otras que digamos son unas visiones un poco más flexibles, un poco más adaptables, etc. Y todo eso coexiste,
pero creo que lo importante es como que cada mujer y cada persona identifique cuál es la base como de su creencia y qué es lo que es más importante, ¿cierto? Entonces, en ese sentido que creo que es importante que hagamos acuerdos como sobre lo fundamental, es decir, claro, si para ti es súper importante y es tu sueño ser mamá, está súper bien, pero creo que lo necesario es como que tengas claro que ese es tu sueño y es tu visión y que eso tú no se lo estás imponiendo a nadie, ni que nadie te lo está imponiendo a ti, y creo que eso es importante también, o sea, como que no nos convirtamos nosotras en ese policía, por decirlo así, como que estamos viendo afuera, ¿cierto? Solamente que porque por afirmar mis creencias o por afirmar mi visión, yo me convierto entonces en un policía que si yo quiero ser mamá, entonces digo, no, entonces todas las mujeres deberían ser mamás, y pues esa otra visión de feminismo que dice que la maternidad es una esclavitud, entonces pues hay que abolirlo, lo que sea. No, creo que también parte de la vida y de existir en un mundo tan diverso es entender que existe la diversidad de posturas, y como que en la medida en que vamos creciendo y nos vamos afirmando como en esa persona que nosotras somos y que nosotras somos y definitivamente somos, es como que podemos decir y actuar como con más firmeza y con más claridad sobre lo que nosotras somos, independientemente de lo que piensen los demás. Y también como que cada vez afirmarse más en esa posición, ¿cierto? O sea, como que cada vez que lleguen esas visiones externas, tú afirmarte en la tuya, porque es tu verdad finalmente. Total, o pues yo analizando la definición que nos dabas al principio, siento que es esa capacidad de decidir y que no te la deberían quitar, porque estés decidiendo algo que de pronto ha sido el común, igual puedes decidir eso. Por el otro lado, yo sí, no, yo me enloquezco, a mí no me pongan a hacer nada más que estar en la casa, yo necesito estar haciendo mil cosas. Entonces yo agradezco demasiado que en este momento yo pueda soñar siendo una directiva y la hijo de madre, y no suene descabellado, ¿cierto? Porque amo ver que hay mil mujeres ya logrando eso y de eso me pego y me inspiran demasiado. Pero me ha pasado demasiado, y es que por tener esa visión asusto demasiado a los hombres. O sea, es como, no, o sea, con que les da cortocircuito literal. Hasta que conocí a alguien que es pro todo, literal, él es feminista, bueno, o sea, le encanta todo eso y ha sido una persona que me ha impulsado demasiado a cumplir esos sueños, ¿cierto? Y no les da miedo, y antes siente que las mujeres pues o como que en esas posiciones les va demasiado bien y no deberían ser un poquito castigadas, o el camino debería ser tan difícil de llegar allá como para los hombres. Y esa fue la primera vez que encontré que un hombre podía ser feminista, por decirlo así. Pues y por otras corrientes que he hablado con él, pues que siento que están muy de acuerdo con este movimiento. ¿Qué tan común es eso? O sea, si nos encontramos con varios hombres que siguen este movimiento, o son más como asustados y escépticos a esto. Pues, ¿y por qué? Siento yo. Si Pues, es que falta conocimiento, ¿qué? Un hombre puede ser feminista. Empecemos por ahí, sí. Ni siquiera pregunté, yo quiero asumir. Sí, bueno, yo creo que sí, que claro, que un hombre puede ser feminista, o sea, yo creo, como les decía ahorita, o sea, creo que es un movimiento que está pensado para todas las personas, entonces creo que todas las personas pueden ser feministas. Ahora bien, creo que es importante también entender desde qué lugar también tú puedes vivir o puedes sentir o puedes expresar también como un movimiento, ¿cierto? Porque obviamente es natural que si tú creciste en el mundo siendo una mujer y viviste toda tu vida de esa forma, o sea, es importante entender también desde qué lugar nos paramos para entender y como sentir empatía por las luchas de otras personas. Entonces, eso me parece súper importante. Sí, yo creo que los hombres pueden ser feministas y tienen como un papel súper importante, porque finalmente el mundo no va a cambiar solamente porque la mitad de la población quiera impulsarlo. Necesitamos que todo el mundo, el total de la población se monte en ese mismo barco de cambio y transformación. Y creo que eso, la verdad, ha sido como un error de algunas posiciones feministas, y ha sido como atacar únicamente como a los hombres, como, no sé, como el sujeto, como la persona que hace daño a las mujeres, ¿cierto? Creo que es importante como entender que todas y todos en la sociedad tenemos como un papel que jugar. Y en ese sentido, creo como que los hombres pueden ser feministas, pero creo que las preguntas que se deberían hacer los hombres versus las preguntas que nos hacemos las mujeres son un poquito diferentes, ¿cierto? Entonces creo que a los hombres les corresponde también una tarea como de escuchar más a las mujeres a su alrededor, de saber cuáles son esos dolores que tienen, cuáles son como esas luchas que han tenido que atravesar, y no se tienen que ir muy lejos, pueden escuchar a la hermana, pueden escuchar a la mamá, a la abuela, a las amigas,
cierto, creo que los hombres tienen una posición como de escucha mucho más activa de la que deberían tener las mujeres, porque finalmente las mujeres estamos viviendo eso, lo estamos encarnando todos los días, cuando salimos y nos da miedo, cuando tenemos miedo, no sé, de estar en un taxi solas en un Uber a las 2 de la mañana, cuando sentimos miedo por nuestras amigas, cuando, cierto, es decir, las mujeres estamos viviendo eso. Entonces, creo que es importante que los hombres lo puedan escuchar, y creo que también hay algo súper valioso que deberían y podrían hacer los hombres que están como en ese ejercicio de hacerse feministas, y es también no ser cómplices de pronto los amigos, o como los amigos que de pronto son más machistas que ellos. Creo que los hombres ahí tienen un papel súper importante de poder interpelar a sus propios amigos hombres y decirle como, pues mira, o sea, eso que estás haciendo no, pues es como muy impositivo, eso que estás haciendo es machista, esto que, o sea, creer que tú que puedes emborrachar a una vieja porque están saliendo y entonces eso te va a ayudar a, no sé, a besarte con ella o lo que sea, eso está mal, y eso pues puede ser abuso, puede ser un montón de cosas. Entonces creo que también los hombres tienen ahí ese papel como de ayuda, pues de construirse a sí mismos y también ayudar a sus amigos a deconstruirse, porque creo que en el lado de las mujeres es un poco más difícil que nosotras lleguemos a señalarle a los hombres como, mira, es que tú tienes que hacer A, B, C, D, porque finalmente no somos hombres tampoco y no estamos viviendo esa experiencia. Entonces creo que eso es como un camino y una posibilidad como importante. A mí, algo que yo aprendí como leyendo un poquito de feminismo es que un hombre también puede ser feminista, porque no solo es la lucha contra el machismo, sino contra el sistema patriarcal, y los hombres son víctimas del sistema patriarcal. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo 2 hombres en mi vida, mi hermano y mi novio, que son personas que no se saben expresar, no saben expresar sus sentimientos, sus emociones, y yo digo, pucha, ¿cómo le digo que a ese niño interior que puede llorar, que puede expresarse, que puede decir un montón de cosas, y que no tiene que ser el hombre perfecto que provee siempre y siempre está completamente perfecto, no te puedes quebrar y puedes parecer loco, porque siempre nos dicen como que las mujeres cuando somos súper expresivas, impulsivas y dramáticas somos locas? Entonces un hombre también puede llegar a ese nivel de locura, y es esa locura de expresar lo que sientes y expresar sus emociones y de no tener miedo a llorar. Entonces siento que también por ese lado un hombre puede luchar en contra del patriarcado, es decir, como si yo quiero llorar o expresar mis sentimientos, lo puedo hacer. Y hay una cosa que yo le aprendí a una persona que está acá sentada en una de esas conferencias, y es que tú hablas mucho de que las personas somos muy, pues hombres y mujeres somos muy distintos, y yo creo que eso es algo evolutivo. Sebastián, que está acá sentado, alza la manito, él una vez en una conferencia me enseñó que nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama el reptiliano, que es el que se quedó años atrás cuando vivíamos, que los hombres casaban y las mujeres se quedaban pues como cuidando a los hijos y sobre todo los animales también cazaban y las hembras se quedaban cuidando sus crías. Entonces viene desde mucho tiempo atrás que nuestro cerebro como que se programó de esa manera. Entonces no es algo, pues por eso es muy importante la palabra desnaturalizar, porque el cerebro ya está programado así, y la mayor parte del cerebro, que es la más grande, es la que actúa basada en esos instintos de lo que vivíamos antes. Entonces un hombre, por ejemplo, yo nunca entendía por qué mi novio y mi papá y mi hermano se ubican más fácil espacialmente que yo, y es algo evolutivo, ¿cierto? Pues entendí que me puedo estar equivocando, perdón, Sebastián. Pero es algo evolutivo, es algo que nuestro cerebro de acá atrás, que es el reptiliano, todo el tiempo está mandando alertas de estamos viviendo en ese mundo primitivo, y al hombre le enseñaron a ubicarse espacialmente y a ir y a ser proveedor y a buscar la comida porque tengo que mantener un montón de gente allá que me está esperando, y la mujer tenemos un poquito más sentido como de conservación y protección, y entonces por eso evolutivamente nos encasillaron, y creo que eso no está mal, que evolutivamente haya sido así, que ya evolucionamos y tenemos otro cerebrito por acá que es un poquito más inteligente, más evolucionado, y dice como no, bueno, las cosas no tienen que ser así, ya no tenemos que vivir en peligro, tú no tienes que cazar, yo puedo ser la que cazo, yo puedo ser la que provee. Entonces ahí vamos aprendiendo, y le va enseñando a un poquito, pero yo quería hablar de esto porque yo tengo una mamá que está ahí sentada,
que ella vivió en otra época y también está mi abuelita. Están las dos mujeres que amo con todo mi corazón, están ahí sentadas, a las que le enseñaron una cosa completamente distinta a mí. Y yo intento sentarme a hablar con mi mamá de este tema y es muy difícil porque mi mamá, imagínense, les voy a contar una cosa de mi mamá muy horrible. Mi mamá, ¡Qué peligro! mi mamá se autoproclama machista, ¿ustedes pueden creer eso? Pero mentiras, sino que a ella le enseñaron mucho a cuidar el hogar y que el hogar era muy importante, que los hijos y que a los hombres hay que cuidarlos, protegerlos y enseñarles cosas que pobrecitos ellos no saben. Entonces, por eso ella se proclama machista, porque me enseñó a mí esa necesidad de proteger, de cuidar el hogar, mi hermano nunca se tuvo que parar a lavar platos, era yo, ¿cierto? Como que tú tienes un rol muy específico y tú tienes un rol muy específico y a veces para las mujeres que estamos en esta época que intentamos cambiar esa mentalidad es muy difícil uno en la casa ir en contra de eso. Entonces yo te quería preguntar, uno que, pues mi mamá gracias a Dios es una persona consciente que yo le puedo explicar y ella me entiende y me dice, bueno, igual a ti te toca lavar los platos y a tu hermano no, pero igual. Pero ¿cómo entendemos o cómo le hacemos entender a las mujeres de ahora que no podemos cambiar esa mentalidad que ya está por allá y que el cerebro, pues, o la mentalidad y la crianza se quedó allá y está bien? Porque así va creciendo la historia, así va evolucionando y explicándole esta partecita del cerebro a esta partecita del cerebro cómo actuar y cómo desenvolverse en la vida. Listo, yo creo que llegamos como a un punto súper chévere de la conversación que es como mi punto favorito siempre que hablo de esto y es como que no hay cambio y no vamos a poder cambiar sin incomodarnos, o sea, no hay cambio sin preguntas y sin incomodidad, ¿cierto? Entonces, este cambio que como sociedad queremos tener y este cambio que de pronto queremos tener con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, y piénsenlo en cualquier otro cambio de la vida de ustedes, cuando ustedes hayan atravesado un cambio, ese cambio primero nunca es fácil. Ese cambio siempre viene con preguntas y ese cambio también viene con incomodidad. Pero eso no quiere decir que las preguntas sean malas o que la incomodidad sea mala, sino que simplemente es una transición natural que tenemos que hacer para poder llegar a ese otro punto al que queremos llegar. Entonces creo que eso es súper importante, como que las dos partes entiendan que siempre va a haber preguntas, que siempre va a haber cuestionamientos, porque es que nosotros no podemos cambiar algo que no nos talla, que no nos molesta, que no nos incomoda. Piénsenlo, no sé, en la ropa, en la comida, que un día queremos dejar de comer esto por comer otra cosa, ¿cierto? O sea, no hay cambio sin incomodidad y ese cambio y esa incomodidad es lo que hace que podamos llegar a ese otro punto. Entonces creo que es súper importante que lo veamos de esa forma. O sea, primero, estar dispuestos a hacer preguntas, obviamente hacer preguntas respetuosas, hacer preguntas como que no alteren como lo que es esa persona, que no sea una pregunta que no es una pregunta, sino que es un ataque, sino que es un señalamiento, sino que estar abiertos a preguntar y a preguntarnos, porque también muchas veces, aunque uno no lo crea, esas visiones también de pronto más tradicionales o anteriores de lo que creíamos que eran las cosas también nos enseñan mucho y también nos muestran y también nos hacen creer que nosotros de pronto no estamos tan en lo cierto o que no tenemos la razón siempre. Y creo que eso es algo súper importante, o sea, como para poder tener conversaciones difíciles tenemos que estar dispuestos a escuchar y de verdad entender a la otra persona y entender el por qué esa persona hace lo que hace, ¿cierto? Y tú te vas a encontrar, claro, es que el contexto de mi mamá era diferente, el contexto de mi abuela era diferente, mi contexto es diferente, o sea, empiezas a entender. Entonces creo que el primer paso para poder tener esas conversaciones difíciles es poder tener empatía. Y creo que si no tenemos empatía para poder llevar a cabo ese cambio, no vamos a poder llevar ningún otro cambio ni ninguna conversación difícil que queramos tener con nadie. Primero tenemos que ser capaz de ver a la otra persona y entender su contexto para tratar de transmitirle el nuestro. Entonces creería que esa es como la clave. Qué bonito, me encantó, empatía ante todo, pero siento que esa es la base de cualquier cambio, o sea, no tiene que ser el movimiento de tu vida, literal, o sea, yo quiero cambiar algo aquí en mi casa y la empatía siempre debe estar presente, entonces primero amé ese tip. Pero segundo, quiero que sigamos con los tips, ¿cierto? Si yo soy una mujer o un hombre que apenas está conociendo, que está aquí sentado, puede ser, y digo, me gustó esta información, pero ¿cómo empiezo a hacer parte? O sea, ¿qué acciones debo tomar? ¿Qué preguntas me debo hacer? ¿Con quién debo conversar? ¿A quién debo empezar como a mirar o a tomar de referente? Para yo sentirme ya en serio parte y sentir que estoy aportando un poquito como a todo este movimiento. Súper, yo creo que una de esas claves es algo que tú decías ahorita y era como que
tenemos que estar en un punto como en el que de pronto tenemos que desnaturalizar. ¿Y cómo desnaturalizamos? Preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Pues y les voy a decir como algunos pues como elementos de la vida, ¿cierto? Porque somos como somos en nuestra familia, ¿cierto? Entonces podemos analizar qué roles tenemos en nuestra familia, qué tareas tenemos que hacer en nuestra familia. Generalmente en nuestra casa nos piden que hagamos qué. Y de pronto preguntarnos por qué hacemos eso, o sea, podemos preguntarnos cómo están distribuidos los roles y tareas en nuestras casas y entender, ve, yo qué hago, o estoy notando que esta persona hace más, estoy pensando que esta persona hace menos, yo podría hacer más, ¿cierto? También es importante que pensemos por qué hacemos lo que hacemos, o cómo se toman las decisiones, por ejemplo, en nuestro trabajo. Es importante analizar, o en el estudio, pues, en la universidad, en el colegio. O sea, es importante también pensar, ve, quiénes toman las decisiones, quiénes están en las posiciones de liderazgo, por qué toman las decisiones que toman, esas decisiones que toman a quiénes benefician, ¿cierto? Ese es otro escenario. Otro escenario súper importante, las relaciones de amistad, de pareja. Porque, o sea, ¿cuáles son las dinámicas que hay en estos grupos, ¿cierto? Por ejemplo, con mis amigos, ¿de que nos reímos? Pues cosas tan insignificantes como eso, ¿cierto? ¿Cuáles son los chistes que más dan risa? ¿De quién nos estamos burlando? ¿Qué personas nos están generando risa y por qué? O sea, porque, no sé, porque es raro, porque es divertido burlarse de las mujeres, porque es divertido burlarse de las personas LGBTIQ+, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, pues simplemente, o sea, sin juzgar, simplemente es como pensar que está detrás de eso, ¿cierto? Y creo que también un aspecto súper importante es con nosotros mismos, ¿cierto? Yo, ¿por qué? A mí, ¿por qué me gusta esto? O sea, yo, ¿por qué quiero ser mamá? O yo, ¿por qué quiero ser una mujer súper exitosa? ¿Cierto? Como de dónde viene ese sueño. Ese sueño viene porque es lo que yo he visto, es lo que yo conozco, no sé qué. O ese sueño viene porque yo he visto eso y he visto otras cosas y definitivamente me di cuenta que yo me identifico más en eso. Entonces creo que ese tema de las preguntas es súper importante porque nos permite como autoconocernos y saber en qué punto estamos en cada aspecto de nuestras vidas, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, todo. Entonces ahí hacer como ese escáner, ¿cierto? Después de eso, creo que también es súper importante, como les decía ahorita, escuchar las experiencias de esas mujeres que nos anteceden, escuchar las experiencias de mis amigas, porque también puede que, no sé, puede que todas vayamos a la misma universidad, tengamos más o menos las mismas condiciones, pero puede que al interior nuestras familias sean súper distintas, tengamos historias súper diferentes, entonces creo que escuchar las experiencias que son diferentes a nosotras es súper importante y también tratar de entender en contextos más allá del de nosotros, que a veces puede ser muy privilegiado, a veces no. ¿Qué pasa con la gente que es totalmente diferente a mí, que no puede ir a una universidad privada, que no puede tener un trabajo, que es mamá a los 16 años, a los 25 ya tiene 2 hijos? ¿Qué pasa ahí? O sea, esas personas, ¿por qué son tan diferentes a mí? Y de pronto, ¿en qué cosas nos parecemos? Eso me parece súper importante y creo que también algo súper valioso es finalmente también tomar acción basándote en todo eso que estás analizando y que estás viendo. Es como, pues pucha, si en mi familia yo veo que estas personas, que yo tengo menos carga, ¿cómo ayudo a compensar esto? Si yo estoy viendo que mis amigos de pronto están haciendo muchos chistes machistas, ¿yo cómo puedo ayudar a compensar eso, cierto? Eso como que creo que es súper importante y obviamente también están como otros elementos que es por ejemplo asistir a este tipo de espacios, leer, seguir cuentas, seguir otras personas que te ayuden a entender y a informarte más porque es claro que todos no lo sabemos todo y no tenemos por qué saberlo tampoco. Pero también creo que hay una diferencia entre las personas que dicen, bueno, yo no sé esto y me quedo así sin saber, o las personas que dicen, yo no sé, pero quiero aprender y entonces voy a buscar y voy a preguntar y voy a indagar más. Entonces creo que serían como esas claves. Hace poquito tuve una conversación que me gustó mucho con una amiga que salió con un man, salió y el man le iba a abrir la puerta y le dijo como, ay no, perdón, no es que crea que tú no puedes abrir tu propia puerta. Y ella como, no, pues tranquilo, o sea, ábreme la puerta, muchas gracias. Y ella me decía, qué rabia, pucha, las feministas miren lo que hicieron, que yo no sé qué, ¿por qué pasa esto en la sociedad? Qué rabia, pues a mí me gusta que sean caballerosas conmigo y miren, ya ninguno quiere ser caballeroso porque qué miedo. Saben que a mí eso me encanta que les dé miedo a los hombres y a las mujeres porque somos más conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, que un hombre se pregunte, ¿yo por qué le estoy abriendo la puerta a mi novia o a la mujer con la que estoy saliendo?
O se la puedo abrir a mi novio también, por ejemplo, ¿cierto? O sea, no solo es a una mujer, sino a un hombre, porque es un acto de caballerosidad, pero el feminismo ha hecho que nos preguntemos. Entonces eso, yo le decía, a mí me encanta que te pase eso, o sea, me encanta que pase eso en la vida, porque eso quiere decir que ese man se está preguntando un montón de cosas de, estoy pisando bien o estoy pisando mal, estoy haciendo bien, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es el camino para donde seguir, es preguntarnos si lo que hacemos día a día está bien o está mal según nuestro criterio, porque estamos en un momento que tenemos un montón de libertad para escoger, ¿cierto? Entonces creo que eso que tú dices como de desnaturalizar y de que ya es, pues como que ya está más metido en los cerebros de las personas y así genere miedo al principio, creo que el miedo es el primer paso para entender por qué estoy actuando de esa manera, ¿cierto? Y que me dé miedo es bueno, que me dé miedo es súper bueno porque estoy dudando de si estoy actuando bien o estoy actuando mal y por qué actúo así. Hay una pregunta que yo te quería hacer, creo que me pasé mucho el tiempo para hacerte la pregunta, pero yo soy católica, por ejemplo, yo me considero católica y mi mamá ahorita me va a regañar por lo que voy a decir, pero yo soy católica y soy pro aborto, ¿cierto? Eso puede ir de la mano, porque yo siento que el catolicismo, ciertas religiones y ciertas ideologías se ven mucho en contraposición con el feminismo, por ejemplo. Entonces, yo digo eso, yo soy feminista, estoy en pro del aborto o estoy en contra de las penas o como de que el aborto sea un delito. Y siento que eso es una decisión, es que, bueno, yo les voy a decir una cosa, acá saliéndome un poquito del tema, yo soy un poquito así, me voy, pero yo siempre digo que uno no puede estar a favor o en contra del aborto, porque eso es una realidad social, o sea, las mujeres van a abortar, así usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo que uno puede estar en contra o a favor es de la discusión sobre si se penaliza o no el aborto, o si se crean vías para que las mujeres aborten conscientemente, ¿cierto? Pero uno no, pues en mi cabeza, me puedo estar equivocando, uno no puede estar de acuerdo o en contra de una realidad social, es algo que pasa, no lo haga usted, ¿cierto? Pero si no está de acuerdo no lo haga usted, pero uno no puede estar a favor o en contra de algo que va a pasar así usted no quiera. Entonces, bueno, ya clarificando eso que lo tenía que decir, a mí me genera mucha dualidad eso porque yo me considero católica, a mí me gusta ir a la iglesia católica, me gustan ciertas prácticas católicas, pero estoy de acuerdo con el aborto, y cuando en misa dicen como que rezan por las mujeres que abortan, yo me quedo callada porque yo rezo es por esas mujeres para que aborten si quieren abortar y que puedan tener la vida que quieren vivir. Entonces, sí, yo he visto que sí pues como que hay una contraposición entre las dos, pero es posible uno ser católico y ser feminista. Me encanta esa pregunta porque yo también me lo pregunté mucho tiempo. Yo no soy católica, pues, es decir, estoy bautizada, todo eso, pero ya no me identifico mucho. Pero hay un movimiento, pues, con todo esto del movimiento del aborto que hubo, pues, que ha habido en Colombia en los últimos años, que logró la despenalización del aborto hasta la semana 24. Hay un movimiento súper interesante aquí en Colombia que está presente, creo que en todo el mundo, y se llama Católicas por el Derecho a Decidir, y es una cuenta en Instagram, la pueden seguir, o sea, es una organización. Y ellas han desarrollado un montón de argumentos y han desarrollado un montón como de lecturas de la Biblia e interpretaciones de la Biblia que hablan de por qué las mujeres deberían tener derecho a decidir, porque ellas también, pues yo no me quiero meter mucho en eso porque no soy conocedora y te digo, no soy católica, pero ellas hablan mucho de esa posición que tuvo la Virgen María en posición de escoger, o sea que hasta la Virgen María tuvo la posición de escoger cuando el Espíritu Santo le pregunta, bueno. Entonces, creo que eso es algo súper interesante sobre lo que pueden indagar más, se llama Católicas por el Derecho a Decidir, y además de eso también quisiera recomendarles un podcast que se llama Conflictuadas, que también son un grupo de chicas católicas que también abordan un montón de temas que tienen que ver con feminismo y se piensan cómo podrían, digamos, como su práctica católica o su creencia católica, cómo la pueden combinar con ese ejercicio del activismo y como del ser feministas. Entonces creo que sí hay posibilidades y sí hay intersecciones, pero de nuevo, o sea, estoy segura que hay muchísima gente católica que puede decir esas señoras por el derecho, católicas por el derecho a decidir, están locas, son herejes, lo que sea, pero es decir, como en todo, hay como un montón de visiones y un montón de interpretaciones y hay mundos posibles, que eso es algo que siento que el feminismo también ha hecho siempre, y es como crear mundos que no sabíamos que eran posibles. O sea, hace, no sé, tal vez para nuestras bisabuelas
votar, estar aquí, tener una nieta que estaba aquí hablándoles a ustedes, era imposible. Entonces eso hace el feminismo, crear mundos que no eran posibles, eso me encanta. Ay, genial. No, me encanta, es que ya voy como con el tema demasiado claro, voy demasiado como conmovida, me parece un movimiento demasiado lindo al cual quiero pertenecer, quiero aportar, quiero como, sí, como estar adentro, ¿cierto? Y ojalá, esperamos como que esa semillita de eso que estoy sintiendo yo le haya quedado a todos ustedes. Por nuestra parte, por tiempo, ya el episodio como que se acabó, pero aprovechando que los tenemos aquí, pues que es la primera vez que tenemos esta interacción con ustedes, si tienen alguna pregunta puede ser el momento para que lo conversemos. Entonces, ¿quién quiere? Sí, pero si tienen preguntas, anímense. Les quedó todo súper claro. ¿O quieren contar algo, alguna experiencia? ¿Alguien quiere hablar o cortamos? O hasta aquí llegamos. No sean tímidos. Listo, súper. Mami, Adriana. Hola, ¿cómo están? Yo quería preguntar, desde la perspectiva que uno podría como tener como hombre, que realmente, como mencionabas, es más una gente, por decirlo así, externa, más de poder escuchar, ¿hasta qué punto crees que podría como uno abordar ese tipo de apoyo sin que de pronto algunas personas, pues algunas mujeres puedan sentirse como de pronto como, no sé cómo mencionarlo, pero como si uno fuera muy intrusivo en el tema, como si fuera algo muy ajeno a nosotros como para no poder intervenir de una forma que podamos apoyar? Súper. Yo creo siempre como que algo súper importante es como, pues no asumir. Creo que eso es algo, un aprendizaje también que tiene el feminismo en general, y es no asumir cosas sobre las personas, sobre las situaciones, sobre lo que la persona es, por cómo se ve, cómo se viste, etc. Entonces creo que una forma de acercarte, no sé, a una amiga, a una compañera, o de opinar sobre el tema es preguntar. Como si tienes duda, entonces decir, mira, tengo una duda, ¿será que tú me puedes ayudar? O si quieres de pronto, no sé, ser un apoyo por una situación, no sé, difícil que esté pasando esa persona, también preguntarle cómo a ti te gustaría que yo te apoyara. O sea, quiero que tú sepas que yo estoy acá para ti, pero también quiero que tú me muestres cómo puedo estar para ti. O sea, creo que es importante como que no asumamos cosas sobre las personas, sino que siempre preguntemos. Y también creo que es súper valioso como mostrar nuestras intenciones, ¿cierto? O sea, mostrar que tu intención no es, no sé, imponerte sobre esa persona, sino ayudarla, hacer un apoyo, aprender más, de construirte más. Entonces creo que es súper valioso eso, preguntar siempre antes de asumir. ¿Quién más? ¿Alguien más? Está estuvo bueno, me gustó. Dale. Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo más que hacer preguntas, quiero contar como experiencias, ¿cierto? Porque también he escuchado varios podcasts respecto al tema y estoy pasando por la etapa de enojo, ¿cierto? Enojo social. Un ejemplo muy sencillo, yo tengo una moto mecánica de cambios, no es wow la moto grande, pero sí es una moto que necesita un poco de fuerza, ¿cierto? De estabilidad. Y muchas veces me han subestimado por el hecho de ser mujer y manejar una moto así. Y, ejemplo, me ven por ahí en la calle con la moto y me ven un poquito embalada y de una son 3, 4, 5 hombres, se me tiran a ver cómo me pueden ayudar. Yo sé que también eso es parte de la sociedad, son caballerosos, pero también es como preguntarse, pues, qué necesidad, si yo estoy callada, no estoy pidiendo ayuda, ¿por qué deben ir siempre a abordar, ¿cierto? Como la damisela en peligro, ¿cierto? Y lo otro es que pues desde mi casa se dan mucho los roles de machismo, ¿cierto? En que mi madre y yo somos las que siempre hacemos las cosas en la casa y mi papá de vez en cuando hace ciertas cosas, ¿cierto? Entonces yo ya estoy, digamos ahora en la noche, yo estoy cansada de hacerle la comida a mi papá, ¿cierto? Algo muy sencillo, pero me genera mucho enojo. Entonces, no sé realmente cómo abordar esta etapa, o sea, si dejar sentirla, dejar que pase, porque igual por el momento no puedo irme del lugar en el que estoy, que genera ese machismo. Y pues socialmente todavía sé que nos falta mucho como para llegar a ese punto. Entonces, esa experiencia y también la pregunta de no sé cómo abordar esta etapa, como para que no sea muy contraproducente a mi emocionalidad. Súper. Ahí pienso como varias cositas. Bueno, la primera es que también la rabia o ese enojo, pues es algo que existe también para mostrarnos como los límites, ¿cierto? Entonces es como el poder que tiene como esa emoción en la vida, y es que nos muestra
hasta dónde llegamos cada persona, ¿cierto? Y es normal que cuando una conducta, o sea, también siento como que el hacerse feminista o empezar a leer sobre el feminismo es como, no sé, como haberse puesto como unas gafas, así como cuando uno se pone gafas la primera vez que ve todo súper nítido y súper claro y como que ya no puede ver de otra forma, siento que eso pasa. Y entonces como que ver tanta resistencia en tu entorno y ver tanto, pues como que es tan difícil cambiar las cosas, obviamente genera mucha frustración y genera mucho enojo y yo creo que eso es normal y es natural y como decía ahorita, o sea, es normal que el cambio tenga fricciones, es normal que el cambio tenga incomodidad, es normal que el cambio tenga enojo. Entonces creo que es importante como poder estar en una posición de listo, o sea, mi enojo existe y es válido porque también no es un enojo tuyo solamente, o sea, tú estás también viviendo el enojo de un montón de mujeres que están detrás, que eso es otra cosa que es súper importante, o sea, nosotros estamos viviendo el enojo que no pudieron sentir o que no pudieron vivir, un montón de mujeres que están detrás de nosotras, entonces nuestra rabia es muy válida, por eso muchas veces dicen como, ay, la rabia es válida, claro, es válida porque la estamos pudiendo sentir y antes no podíamos. Entonces eso, pero también es súper importante como que veamos el feminismo no como una no como una obligación o como una responsabilidad, sino que también sea como un espacio para cuidarte a ti misma. Entonces yo creo que hay algo súper importante y es como identificar nuestros puntos de potencia y es dónde yo puedo tener conversaciones y dónde en serio puedo ser escuchada, porque es altamente probable que no sé, que de pronto en la reunión familiar del 24 de diciembre no sea el espacio donde yo voy a cambiar a mi familia y los voy a hacer a todos feministas. Entonces es importante como que tú también identifiques cuáles son las peleas que tú puedes dar y que estás en capacidad de dar, porque también creo que muchas veces del feminismo nos exigen que tenemos que hacer todos los cambios todos al tiempo y que nosotras los tenemos que encarnar, y eso no es cierto. O sea, lo primero es cuidarnos a nosotras mismas y también identificar qué peleas estamos capaces de dar y que no atentan contra nosotras mismas, porque yo sí te diría, o sea, ningún feminismo, ningún movimiento social, nada hace que tú tengas que pasar por encima de ti. Entonces creo que una forma es eso, como abrazar por un lado como tu rabia, reconocerla y aceptarla, y por el otro lado también como si de pronto sabes que en este momento no puedes tener esas conversaciones, no las puedas dar, encontrar como una alternativa donde tú puedas tener un punto medio, pero que siempre sea como cuidarte a ti misma por encima de dar la pelea. Yo quiero decir una cosita ahí. Hace poquito yo aprendí una cosa que valoro muchísimo haber aprendido, y es que uno es del tamaño de sus rivales, ¿cierto? Entonces, esto lo digo porque tú dijiste algo sobre qué peleas luchar. Yo era la típica niña que en cada reunión familiar o por el grupo de la familia se agarraba con todos y decía que así no son las cosas y ustedes son unos ignorantes y ustedes son unos conservadores y no ven la vida como se tiene que ver. Y luego aprendí que uno es del tamaño de sus rivales y no estoy por debajeando a las personas, sino es entender lo que hablamos ahorita, de qué contextos son esas personas con las que estás peleando o con las que estás luchando, ¿cierto? Entonces, yo sé que con la mayor parte de mi familia yo no puedo entrar a una discusión porque tienen una percepción de vida muy distinta a mí y somos rivales de tamaños muy distintos, ¿cierto? Y no porque yo esté encima de ellos o ellos encima de mí, sino que literalmente son rivales completamente distintos a mí y yo no me voy a igualar en un contexto que no es el mío. Entonces quería hacer como esa anotación de que uno es del tamaño de sus rivales y hay luchas que no son necesarias dar. Sí, total. Nosotros hicimos un episodio que se llamó Las presiones de diciembre y básicamente era esos momentos en los cuales pues normalmente son reuniones familiares, cómo saber qué pelea luchar, por decirlo así, y cuál no. Eso no quiere decir que estás como resignándote, ¿cierto? Pero lo que decías tú era demasiado importante como primero siempre tenerte a ti, ¿cierto? Como si esto va a ser algo que me va a incomodar, que me va a indisponer y que en serio no va a sacar ningún como resultado de eso. ¿Será que sí vale la pena ponerme en esa situación o no? Y en cierta parte te entiendo porque yo soy una mujer que ha luchado demasiado como con el concepto de empoderamiento y me daba demasiada rabia sentirme vulnerable o que alguien me viera como que necesitaba ayuda, ¿cierto? Entonces me negué a demasiadas cosas, a eso, a recibir ayuda, a recibir hasta afecto literalmente, porque me sentía cero empoderada. Entonces fue como permitirme primero pasar por esa etapa de rabia y después flexibilizarme también un poquito y decir como, bueno, yo sé que yo puedo. Y si alguien quiere estar a mi lado en ese proceso, pues listo, bienvenido si lo quiero, si no, muchas gracias, pero no, en este momento voy yo. Entonces también darte como ese
esa validación de sentir esa rabia y después irla navegando, ¿cierto? Entre qué cosas sí puedo aceptar y van conmigo, qué cosas no me va a permitir, pero qué cosas también no vendrían nada mal hacerles como un lugarcito. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ay, qué chévere, me encanta. May. Eso. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es básicamente, si bien ya sabemos, pues como lo mencionábamos anteriormente, que están estas perspectivas acerca de lo que se ha venido trabajando, acerca de lo que ha sido toda esta parte del feminismo y un poco la perspectiva del hombre, me gustaría de pronto saber, y lo digo por experiencia porque tengo amigos y conocidos que digamos que hoy en día tienen todas estas perspectivas y estos pensamientos debido a su crianza y al modo de vida que han tenido. Entonces básicamente mi pregunta es cómo podemos nosotras desde nuestro, digámoslo desde este conocimiento, poder cambiar o transformar de alguna manera esto que ellos han tenido o este pensamiento sin invalidar, digamos, esa crianza o esa enseñanza que ellos han recibido. Está súper interesante porque usas una palabra que es muy interesante, que es invalidar, ¿cierto? Y yo creo como que de alguna forma, como tú también lo decías ahorita, es difícil, o sea, más que invalidar, es como invitar a cuestionar, ¿cierto? Y yo también creo como que es difícil que una persona pueda generar un cambio en su estructura mental, cultural, etcétera, si esa persona no decide que quiere hacerlo, ¿cierto? Entonces creo que más que invalidar, no, o sea, tú no vas a invalidar, tú vas a cuestionar y acompañar a esa persona para que también se pueda hacer preguntas sobre eso que siempre creyó que era natural y que era como debían ser las cosas. Y en ese proceso de hacernos preguntas y de ir hacia atrás en nuestra familia, en la forma en la que estamos haciendo las cosas, vamos a darnos cuenta que pues así fue como pasaron las cosas, pero que no fue, es que la palabra no es como que no fue lo mejor, sino que de pronto hoy que tienes otras herramientas puedes ver eso con otros ojos, y creo que esa es como la invitación, no invalidar lo que ya pasó, sino más bien como ahora dar herramientas para que puedas ver esa historia de otra forma. Creo que eso es como lo importante, porque no es invalidar, porque antes justamente cuando vamos hacia atrás de nuestra historia y nos hacemos otras preguntas, antes lo que estamos haciendo es como afirmar esa historia. Tú estás aceptando que eso pasó y lo que estás haciendo es como haciéndote preguntas para que eso que pasó no te condicione en adelante y se repitan como las mismas historias. Entonces creo que es como dar herramientas para ayudar a cuestionar y problematizar eso que es tu historia. Sí, ¿cuál era la otra preguntita? Listo. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta va muy ligada con las dos preguntas anteriores porque pues como cotidianamente vivo una situación en mi casa somos 3 mujeres, mi mamá, mi hermana y yo, pero también tengo un hermano menor. Me pasa mucho que quiero llegarle a él, quiero explicarle que él no tiene que actuar de cierta forma por el simple hecho de ser un hombre, que yo no tengo que actuar de cierta forma por el simple hecho de ser mujer. Y para mí ha sido muy frustrante llegarle a él, porque, por ejemplo, yo le digo, pues es que tú no tienes que actuar como el macho, pecho peludo, no tienes que hacer eso. Si tú quieres hazlo, si no, no lo hagas. Pero después él va, no sé, al colegio y llega con una imagen como súper borrosa, como pues que no siento que sea la ideal. Por ejemplo, el feminismo, me ha pasado que un día le hice un comentario y me dijo como, ay, esos son puras feminazis, y yo, pues no es así. Entonces, ¿cómo llegarle a los hombres? Porque no es solo con él, y estoy segura que no solo me ha pasado a mí, que incluso he hablado con mis amigos, con mis exparejas y les he dicho como, mira, pues yo creo esto, creo que ciertas cosas no deberían ser así, pero es muy difícil como borrarles o no borrarles, porque tampoco es invalidarlos, pero sí es muy difícil llegarles. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a llegarles? Porque también me siento con cierta responsabilidad, por ejemplo, con mi hermano, que es menor que yo, pues sí, siento que eso sí es una responsabilidad, y también vengo como mucho tiempo pegada al feminismo y leyendo muchas cosas del feminismo que sí me hacen sentir como responsable de mostrarle a otras personas y decir, ven, hablemos de esto, se puede hablar. Entonces sí, esa es mi pregunta. Súper. Ahí me encantaría como recomendarte una página que se llama Instituto de Machos a Hombres, que es un sitio web, pues es una organización mexicana súper bacana,
que viene haciendo como todo un trabajo de cómo pueden, o sea, que también además es liderada por hombres, entonces es como de hombres para hombres, haciendo ese proceso pues de pasar de machos a hombres. Y me parece súper bacano porque ahí siempre comparten como muchas guías, preguntas claves, como cositas así para hacerse preguntas, y creo que es súper valioso. Y también creo, no sé qué edad tenga tu hermano, es menor, ¿cierto? O sea, también creo que hay algo súper importante que también ha pasado con el feminismo, y es que muchas veces como que, yo no sé, este movimiento nos ha hecho creer que nosotras somos como las salvadoras de la humanidad y que tenemos en nuestros hombros el peso de cambiar toda una historia, ¿cierto? Y eso, pues, en una forma es un poquito cierto, porque cuando tú te haces consciente de algo es muy difícil que actúes como si no fueras consciente, pero también creo que es importante, como, así como hablamos ahorita como de los puntos de potencia, es súper importante también identificar el alcance de nuestra acción. Y en ese sentido, entender que no, primero no es nuestra responsabilidad cambiar a los hombres de nuestra familia o a los hombres con los que nosotros nos relacionamos, ¿cierto? Eso es como algo súper valioso, porque creo que muchas veces las mujeres hemos cargado con esa carga, muchas veces queremos cambiar nuestras parejas, los hombres de nuestra familia. Segundo, también creo que es súper valioso como entender eso de que es importante que la otra persona tenga como esa disposición a generar conversación y a hablar. De pronto, no sé si ya lo has intentado, pero antes como de decirle como, de pronto tú no tienes que ser así, o tú puedes ser así, de pronto irse más atrás y preguntar como, oye, ¿tú cómo te sientes? Pues tú cómo sientes que es ser un hombre hoy, cómo te sientes como respecto a las mujeres, cómo te sientes respecto, no sé si están en edad de tener novia o algo así, o novio, no sé, pero pues cierto, cómo te sientes como respecto a las relaciones de pareja, como de pronto ir más atrás antes de como tú llevarle como tu opinión, sino como entender él en qué lugar está, si tiene esas preguntas, si no las tiene, si le preocupa, si no le preocupa, etc. Entonces de pronto preguntarle. Y tercero, también creo que hay algo súper lindo y súper valioso, y es como que pues tú en tu posición de hermana como que también enseñas un montón como desde tu ser y desde tu ejemplo, ¿cierto? Desde que tú, no sé, estás haciéndote preguntas, estás llevando esas preguntas a la casa, estás llevando esas preguntas, no sé, al comedor, a la mesa cuando almuerzan, no sé, él seguramente te ve en tus relaciones de pareja y dice como, pucha, mi hermana no está aceptando estar con un man así, o sea, eso enseña también y eso educa un montón y te muestra un montón de caminos posibles. Y puede también que si él es adolescente, es en un momento como en el que no quiere tener tu autoridad, pero de alguna forma, pues como que esas cosas que pasan en la casa y esa información que está circulando en casa siempre se queda contigo y te lleva a todas partes. Entonces también confiar en que lo que tú haces y la persona que tú eres y la feminista que tú te estás construyendo también, solamente por el hecho de ser tú, pues estás como dándole un ejemplo a él de cómo pueden ser las cosas. Creo que eso también es bonito. Hermoso. Divino. Yo quiero decir una... Venga, no, perdón. Pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, pero yo quería terminar, pues me encantó eso que dijiste, y es como que uno cambia demasiado desde los actos y no hay necesidad de entrar en disputas y en peleas por quién tiene la razón, sino yo estoy viviendo la vida que yo siento merecer o que quiero merecer, ¿cierto? O que quiero vivir, y eso para las personas que me rodean, para las personas... Por ejemplo, si yo voy a tener hijos, a mí me preocupa demasiado cómo le digo a mi hijo que sea feminista. Pues como yo creo que eso que tú dices de ser ejemplo, hombres y mujeres, de lo que uno quiere que cambie en la sociedad, creo que es algo súper valioso. En mi casa me pasa mucho. Mi hermano es cero machista, por ejemplo. Mi hermano es súper consciente de un montón de actos y actúa súper bien y súper lindo. Creo que en parte porque toda su vida la vivió con dos mujeres y el ejemplo de dos mujeres muy valientes que salen mucho adelante y que siempre están en pro. Así mi mamá se autoproclame machista, es lo menos machista del mundo, ella va súper como 1000 años después del contexto donde nació, pero creo que el ejemplo que le damos mi mamá y yo a mi hermano, aunque sea mayor que yo, hace que él sea la persona que es, ¿cierto? Entonces es muy valioso eso de tú estás siendo feminista y estás queriendo cambiar un montón de cosas y le dices y le preguntas porque para ti es importante que él
tenga como al menos esa capacidad de desnaturalizar las cosas, pero si en este momento no le sirva, que tu ejemplo haga la magia y el ejemplo de todas en la vida de cada uno. Entonces yo creo que bonito, mil gracias Aleja por este espacio, mil gracias a ustedes por venir acá, de verdad que valoramos demasiado esto y esperamos hacerlo muchas más veces de muchos más temas. Hermosa tu información, esperamos que Somos Hiedras, ¿cierto?, crezca muchísimo más y que le llegue así de lindo y de amigable a las personas, porque es un tema que nos da mucho miedo y a veces nos lo imponen de una manera muy brusca. Entonces gracias por tu labor, gracias por tu información y gracias a ustedes por estar acá. Sí, listo, eso fue todo por hoy. ¡Qué emoción!